Bien, ahora sí. Bueno, les damos formalmente a todos la bienvenida a este webinar del ciclo 2023 del Departamento de Ciencias Básicas. En esta oportunidad vamos a escuchar el webinar Química Volátil, Introducción a la biosíntesis de terpenos y terpenoides, a cargo de Nicolás Borazzi, quien es licenciado en Ciencias Químicas, docente de Química de la UBA y de la UNLU, y docente investigador participante de la Universidad Kennedy. Bienvenido, Nicolás, te damos la palabra para que puedas comenzar. Antes les aviso a todos los participantes que sobre el final de la exposición se va a abrir un espacio de preguntas, así que si quieren ir anotando o si quieren ir formulando las preguntas por el chat, llegado el momento las vamos a leer para que Nicolás las pueda responder. Así que bueno, bienvenidos y bienvenido, Nicolás, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Saúl. Bienvenidos a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, un gusto que estén acá en el segunda charla de webinar. Sí, ya hemos tenido la oportunidad con Agustina de dar otra el año pasado, que está en el canal de YouTube. De paso, le avisamos también por si quieren entrar a chusmear un poco. Una charla que fue sobre otro tópico, también de química orgánica. Y en esta segunda oportunidad, bueno, el tema le tocó no a los frutos, sino a las plantas, a las hojas. Así que la idea es hacer una charla bastante introductoria, sí, tiene mucho contenido que ya es bastante conocido, sobre todo por si hay gente que se dedica al ámbito de la química o de la biología. Pero bueno, no viene mal hacer como una pequeña introducción, un análisis de estas cuestiones, si es que hay un interés en, bueno, entender en qué se trata este tema. Y bueno, en algunas partes vamos a tratar de hacerlo más dinámico, prometo que no va a ser muy largo, y en otras partes hay un poco de formuleo tedioso, pero bueno, me parece que es el momento y es necesario e interesante si uno quiere por lo menos tener una base sólida para introducirse en otros tópicos que vienen después de esto. Así que bueno, si les parece, comenzamos eh, con la presentación. Más o menos, esta charla va a estar diagramada en una serie de contenidos que básicamente son la definición de lo que es terpenos, por las dudas de que haya gente que no sea del palo de la biología o de la química y no sepa muy bien cuál es la definición o quiera comprender a qué se refiere uno cuando habla de terpenos. ¿Por qué es que se estudian? Más que nada en cuanto a sus implicancias industriales y en la naturaleza, pero el rol que cumplen en las plantas, en los vegetales superiores. Entender, bueno, aquí es la parte más pura y dura de la química, es la química biosintética que hay detrás de esto, es cómo las plantas hacen para poder fabricar y construir estas moléculas a partir de otras más sencillas, y hacer un breve paneo sobre factores que determinan la biosíntesis de estos compuestos terpenos y terpenoides en las plantas. Aquí yo no soy muy experto en biología, por supuesto que no, pero bueno, por lo menos hacer un raconto de cuáles son los factores más importantes para poder entender después por qué se está hablando de estos compuestos hoy en día en términos de algunas cuestiones que nos interesan bastante a todos, ¿no? Cuestiones sociales. Así que vamos a arrancar con la primera parte, entonces definir qué son los terpenos. La definición ha sido siempre un poco caótica en torno a los terpenos porque eran compuestos orgánicos que cuando se comenzaron a estudiar no se sabía muy bien cómo clasificarlos, ya que pertenecen a la familia de los lípidos, es decir, compuestos orgánicos que están formados por carbonos e hidrógenos, que pueden presentar o no insaturaciones, pero que son insaponificables, ¿sí? Es decir, que no están formados por grupos de ácidos carboxílicos y no se pueden esterificar. Entonces, estos compuestos que son orgánicos generalmente son producidos por muchas plantas y la combinación delicada de cada uno de ellos que puede hacer cada planta en sí misma forma un aroma característico. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, estos compuestos siempre fueron buscados justamente por eso, por los aromas que presentan, y le daban una relevancia inicial muy importante a la industria, sobre todo cosmética, que es una de las primeras ramas en donde comenzaron a ser populares, ¿sí? Se los comercializaba como el término que hoy está también muy de moda, que son aceites esenciales, ¿sí? Hoy se venden mucho los frasquitos que uno ve como están acá en la pantalla, ¿sí? Frasquitos de aceites esenciales de lavanda, de rosas, de limón, ¿sí? Bueno,
En este caso, estos términos no son tan químicos ya porque esencial no se refiere a que sea necesario para la vida, como por ejemplo puede ser un aminoácido o una vitamina, sino que esencial en este caso se aplica al término de esencia. ¿Sí? Es un extracto que se obtiene de una planta, una esencia que tiene una característica particular en cuanto a sus aromas. Entonces, toda esta familia de compuestos orgánicos volátiles se los agrupó en eh, la familia de los terpenos, que cumplen con una determinada característica estructural, que la vamos a ver luego, y forman parte de los VOC, ¿sí? Esto que decía yo recién, compuestos orgánicos volátiles, por sus siglas en inglés. Como les contaba también, los terpenos fueron inicialmente muy buscados en la industria de perfumería, pero también se los utiliza como solventes, como repelentes de insectos. Si alguna vez escucharon hablar de la citronela, que es para espantar a los mosquitos o que se vende en muchos lugares, ¿sí? Se los utiliza como repelentes y también en las industrias alimenticias como saborizantes, ¿sí? En particular, la característica fundamental de este tipo de compuestos es que están formados por unos determinados bloques de construcción de 5 unidades de carbono, y por ello se lo llamó al isopreno, que es esa unidad de 5 átomos de carbono, el bloque de construcción. Pero en realidad esto es como una especie de regla engañosa, porque no es que el isopreno es la unidad estructural que utilizan los vegetales superiores para construir estas biomoléculas, sino que es otro el derivado que se emplea en los seres vivos, pero sí se puede identificar a esta molécula que vamos a ver ahora en unos instantes como ese bloque, ese ladrillo de construcción básico. Ahora, cuando pasamos a hablar de plantas, ese ladrillo de construcción está implicado en muchos procesos. Entonces, no es trivial cómo es que la célula hace para poder hacer todas estas síntesis al mismo tiempo, ¿sí? Y poder sintetizar la gran gama de terpenos que presenta una misma planta. En particular, acá se puede ver simplemente en un dibujito esquemático que algunos de estos terpenos van a ser sintetizados en el citoplasma de las células, otros van a ser sintetizados en mitocondria y otros van a ser sintetizados en las paredes de los retículos endoplasmáticos, ¿sí? Que son todas estas organelas que podemos encontrar dentro de las células. Entonces, según el tamaño de esa molécula y la complejidad que tenga, el sitio en el que va a ser sintetizada va a ser diferente a nivel intracelular. Entonces, aquí vamos a empezar con la primera parte más interactiva de la presentación, ¿sí? A Algunas de ver, esas... Nico, sí, María Elena Sí, dice no se escucha. ¿Alguien más tiene problemas para escuchar o es un tema de esta usuaria solamente? Yo Ahí, escucho lo más bien. ah, perfecto. Bueno, a ver, María Elena, revisa entonces tu audio. A lo mejor tenés bajo el volumen o algo. me acerco un Bien. poquitito más por las dudas a la No, gente. no, se escucha perfecto, ¿eh? A lo mejor es un tema de María Elena. Bueno, Bueno, continuamos. Disculpa la interrupción. no hay problema. Bueno, entonces dentro de estas plantas, un ejemplo muy conocido, eh, fue y todavía es muy popular, es el de la Hevea brasiliensis porque exuda una resina blancuzca que tiene una composición química muy compleja, pero que básicamente está formada por un polímero, que justamente es un polímero de isopreno, ¿sí? Es un poliisopreno. Entonces, esta resina, cuando se la empezó a descubrir, se vio que tenía propiedades elásticas. Entonces, de alguna manera, eso terminó formando gomas, empleándose en la industria para formar gomas. Y una mejora de esas gomas fue cuando se la mezcló con azufre para formar lo que hoy conocemos como caucho, ¿sí? En los neumáticos de los autos o en muchos otros tipos de compuestos que tienen este tipo de material. Eh, y en particular, cuando ese isopreno es modificado en alguna de sus posiciones, permite obtener otro polímero, ¿sí? Que también es muy buscado, que es el que conocemos como neopreno, ¿sí? Que es el que utilizan los trajes, por ejemplo, de buceo o demás, ¿sí? Que tiene una característica estructural bastante parecida al polisopreno natural, solo que hay una modificación en una de las posiciones donde en vez de un grupo metilo hay un cloro, ¿sí?
Entonces ya de por sí el isopreno siempre tuvo mucho interés, pero bueno, en este caso esta planta exuda esa resina, pero no todas las plantas lo hacen y tampoco los terpenos que presentan las plantas tienen este tipo de estructuras poliméricas, sino que pueden ser muy variadas y en función de eso se clasificaron los terpenos en diferentes familias. ¿Sí? Pero antes de mostrarles las familias, van a ver acá en la pantalla hay un código QR acá al costadito, que los invito, si quieren, para no aburrirse mientras les hablo, eh, pueden escanear ese código QR con su celular y van a encontrar que se les aparece en la pantalla un link, hacen clic sobre ese link y les va a aparecer este botoncito, así celeste violeta, que dice Launch. Entonces, una vez que tocan en ese botoncito, les va a aparecer, mediante realidad aumentada en su teléfono, la molécula de isopreno, que es justamente este bloque fundamental de construcción de los terpenos, que vuelvo a repetir, es hipotético, vamos a entender luego por qué. Dentro entonces de las familias de los terpenos, es posible clasificarlos según la cantidad de veces que se repite imaginariamente esta molécula que les decía acá que aparece en el QR, el isopreno. El isopreno, entonces, si uno puede identificar ese bloque como dos unidades de construcción en esa molécula, va a formar lo que se llaman monoterpenos. Si la cantidad de isoprenos que puede identificarse es 3, se forman sesquiterpenos, y así sucesivamente tenemos los diterpenos, sexterpenos, triterpenos y tetraterpenos. ¿Sí? Entonces aquí tienen la cantidad de átomos de carbono que contiene cada uno. Esto, al principio, cuando empezaron a hacerse las investigaciones en este área, fue fundamental porque según la cantidad de átomos de carbono, empezó a darnos la pauta de que hay alguna manera en el que la naturaleza se encarga de sintetizar estos compuestos, porque no son números de átomos de carbono cualquiera. Fíjense que las unidades van de 10, 15, 20, 25, 30, 40. ¿Sí? Entonces esto sugiere que hay algún arreglo dentro de este proceso biosintético que hace que estas unidades se repitan cada 5 átomos de carbono. Entonces, aquí tenemos a la persona responsable básicamente de que los terpenos hoy sean un tema de investigación y muy popular, que fue Leopold Ruzicka. No sé si su apellido se pronuncia así de esta forma. Leopold Ruzicka era un químico checo, que eh, al principio cuando era muy joven, decidió que quería ser sacerdote y por cuestiones de la vida terminó eligiendo la química orgánica de productos naturales a muy temprana edad. Una curiosidad que sus colegas tampoco saben cómo fue que se despertó. Y desde muy temprana edad supo que quería investigar en productos naturales. Entonces, de República Checa él tenía intenciones de mudarse a Suiza para estudiar y los exámenes de ingreso en Suiza eran bastante rigurosos. Él era tan joven que con algunas condiciones de esos exámenes no las cumplía porque había terminado la escuela a temprana edad. Entonces decidió irse hacia Alemania, donde pudo hacer finalmente el ingreso a la universidad. Se recibió también bastante joven, se doctoró y comenzó a trabajar allí con otro científico, bajo la tutela de otro científico, que se llamaba Staudinger. Este científico se dedicaba a estudiar fundamentalmente las piretrinas, ¿sí? Que son también compuestos que se utilizan muy actualmente, como sus primos hermanos los piretroides. Pero Rusica consideraba que no era un tema que estuviera yendo ni para atrás ni para adelante. Hasta en uno de sus manuscritos se encontró que él había escrito: me parece que le estamos ladrando al árbol equivocado, literalmente escribió eso. Y después de 5 años de trabajar en este laboratorio con Staudinger, decide abrirse e irse a trabajar a la industria, porque necesitaba financiamiento, entonces una industria le aceptó trabajar en productos naturales. Allí la industria era una industria que justamente se dedicaba a la perfumería. Entonces su ex jefe de laboratorio junto con la empresa lograron llegar a un acuerdo como para que él pudiera tener un tema de trabajo. Y en esa industria estaban trabajando justamente con estos productos orgánicos, compuestos orgánicos volátiles. Había uno en particular que era el que la industria estaba buscando reemplazar, porque en ese entonces en los perfumes se utilizaba mucho el almizcle, que era una sustancia que se obtenía de los ciervos,
entonces estaban buscando un equivalente sintético a esas sustancias. Y esa fue tarea de Ruzicka, quien en relativamente poco tiempo logró hacerlo. Entonces su nombre empezó a ser bastante popular en la industria y terminó trabajando también para el descubrimiento de otras moléculas. Entonces él empezó ahí a indagar en esta serie de compuestos orgánicos volátiles hasta que logra, es muy interesante el manuscrito porque estas fotos que hay aquí son de uno de los manuscritos con anotaciones de él, logra sentar las bases para el entendimiento de por qué estos compuestos se construían cada 5 átomos de carbono, ¿sí? Ya en esta época se hablaba un poco de la que era la famosa regla del isopreno, esto de que aparecían unidades cada 5 átomos repetidas, y no se sabía muy bien por qué, ¿sí? Otto Wallace, que era otro premio Nobel anterior a él, ya venía hablando de esto, pero él se hizo la siguiente pregunta y dijo, está bien, la regla del isopreno nos dice que hay cosas que se repiten cada 5 átomos, pero en las plantas, ¿existe alguna manera en la que esto esté, en la que esto se pueda visualizar? ¿Sí? Es decir, ¿existen moléculas que tengan unidades de 5 átomos de carbono que permitan ser bloques de construcción? Porque hasta ahora esto era un análisis lógico de las estructuras orgánicas, pero él se preguntaba un paso más porque estaba muy interesado por las ciencias biológicas. Él decía que si las moléculas existían por sí solas en la naturaleza, era fundamental estudiarlas porque alguna implicancia tenían. Entonces él se encargó de esta parte de los terpenos y logró elucidar muchas estructuras y también aislar muchos compuestos orgánicos de la familia terpenoides que finalmente le terminaron confiriendo el Premio Nobel de Química en 1939. Eh, es muy interesante, la lectura que él hizo es pública, está en esta página web que les puse acá abajo. La lectura que él hizo sobre esto es bastante importante porque él muestra cómo el trabajo de laboratorio y el razonamiento básicamente le permitieron a él llegar a esto. Y luego, quien había sido su jefe, Schrödinger, termina ganando también el Premio Nobel de Química 10 años después por los campos de investigación en los que trabajaba, que era con los polímeros, y por haber sido quien creó la palabra macromolécula. Así que, bueno, esta era qué época para estar vivo, todos premios Nobel trabajando juntos. Entonces, aquí en esta tablita que les puse a la derecha, más o menos se puede ver por qué en ese entonces y ahora todavía son importantes los terpenos. Más allá de que para la industria eran importantes como esencias y fragancias, en las plantas fundamentalmente es importante porque cumplen roles tanto reproductivos como en defensa, como en transferencia de información entre poblaciones de plantas y también como formas de interactuar con el medio ambiente, ¿sí? Esto es súper interesante porque algunas de las plantas producen terpenos, por ejemplo, pero no los exudan como compuestos orgánicos volátiles, sino que los tienen almacenados como estrategia de defensa, y otras tienen un mayor porcentaje de exudación de volátiles como estrategias de comunicación. Entonces esto abrió todo un campo de investigación para las ciencias biológicas que finalmente fueron los que determinaron que este sujeto tuviera el premio que ha recibido, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar ahora y a interactuar un poquito. No sé si probaron con el código QR, le funcionó, porque yo lo probé hace un ratito, creo que estaba todo ok. Eh, vamos a arrancar entonces un cachito con esto que es la parte más dura de la química biosintética. Entonces, solo en un minuto, un repasito para ponernos a tono. Dentro de las plantas, saben que tenemos mecanismos de producción de compuestos y también de degradación de compuestos. Entonces, para poder entender la química detrás de esto, recordemos que las plantas y los vegetales superiores, a partir de de dióxido de carbono y agua, pueden sintetizar moléculas más complejas como glucosa y obtener también como subproducto oxígeno para la respiración y la cadena de transporte de electrones. Y dentro de las reacciones catabólicas, esos mismos azúcares que puede biosintetizar la planta pueden experimentar una serie de fracturas que desencadenan la producción de determinadas moléculas que son claves para acoplarse a un montón de otras reacciones orgánicas dentro de la célula. Como por ejemplo,
la transformación de la glucosa en piruvato, que es una molécula estrella en el citoplasma. El piruvato en particular, a través de una enzima que se llama complejo piruvato deshidrogenasa, permite obtener otra molécula estrella dentro de la célula, que es la acetilcoenzima A. ¿Sí? Aquí uno siempre la suele encontrar escrita como acetil-CoA, pero bueno, aquí les puse la estructura química, van a entender que es bastante compleja esta molécula, pero básicamente aquí en rosa está señalado el grupo acetilo, que es lo que nos importa para las transformaciones que vamos a ver hoy. Entonces, una vez que tenemos piruvato como producto de la glucólisis, ¿sí? Ese piruvato es transformado en acetil-CoA y también vamos a ver un repasito de cómo es que eso ocurre, ¿sí? El piruvato se transforma en acetil-CoA en un paso clave porque aquí se disparan un montón de conexiones como por ejemplo el ciclo de Krebs y otro tipo de biosíntesis intracelulares que son de interés obviamente para el mantenimiento de la vida de las células. Pero en este caso, vamos a mirar la transformación de piruvato en acetil-CoA para la biosíntesis de terpenos, como les decía. El primer paso que ocurre es una descarboxilación, es decir, eh, a partir de una enzima que tiene un bolsillo, un sitio activo, donde se pueden acoplar esta molécula que se encuentra aquí, que es el pirofosfato de tiamina, con el piruvato, ocurre primero la formación de un carbanión, ¿sí? A través de la extracción de un protón por el bolsillo activo de la enzima, ¿sí? Como un ácido básico, para formar este carbanión que puede luego realizar un ataque nucleofílico a este grupo carbonilo de piruvato para protonarse luego, ¿sí? Formando este producto de adición que favorece la descarboxilación, es decir, la eliminación de una molécula de dióxido de carbono. Entonces, de esa manera, la planta se las arregla para formar este compuesto que está aquí debajo, tiene un enol, si uno puede mirar esta estructura, en resonancia obviamente con su carbanión, ¿sí? Que es el hidroxietil pirofosfato de tiamina. Esto que parece muy complejo, simplemente para no marear mucho, lo podemos pensar como que esta reacción es necesaria para que haya una descarboxilación. Y necesito que haya una descarboxilación para que luego la molécula se vea favorecida en cuanto a su oxidación, que es el paso que sigue luego. ¿Sí? Esta oxidación la realiza la misma enzima que tienen aquí en la fotito en amarillo, donde se muestra el sitio activo de la deshidrogenasa. Esta es una de las unidades monoméricas, porque algunas de estas proteínas, de estas enzimas que vamos a ver, son monoméricas, diméricas, e incluso hasta tetraméricas, acá solamente les muestro un bolsillo activo. Entonces, como les decía, la molécula anterior, que es el hidroxietil pirofosfato de tiamina, en su forma carbaniónica, va a terminar rompiendo un puente disulfuro de esta otra molécula que es la lipoamida, que es una molécula bastante compleja, cuya biosíntesis es muy interesante, pero aquí no la vamos a presentar para no marear mucho en esta parte. Entonces, esto permite a la transformación del piruvato, convertirla en un carbanión de pirofosfato de tiamina, nuevamente, con la suerte de que el grupo acetilo, que tenía al inicio el piruvato, ahora ha sido transferido, ¿sí? A la lipoamida. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué es necesario que haya ocurrido esta transformación? Porque a través de esta oxidación, ¿sí? De las oxidaciones acá, el rompimiento de este puente disulfuro, se forma este intermediario, ¿sí? Que luego se ve altamente favorecido para su acoplamiento con la coenzima A. ¿Sí? Entonces la acetiliguamida con la coenzima A permiten obtener finalmente la molécula clave en esta biosíntesis, que es el terpeno, que es la acetilcoenzima A. Más, bueno, obviamente el producto de la hidrolipoamida como su producto de la reacción. ¿Sí? Esto ocurre a través de una enzima que es la enzima 2, porque todo este proceso de piruvato acetil-CoA ocurre en un complejo, como les decía, multienzimático, donde hay tres enzimas que son claves. Aquí está la enzima 2 en rosita, con la señalización del sitio activo. Y luego la dihidrolipoamida se regenera. Esta es una parte interesante de esta transformación, porque si bien la acetilcoenzima A es la parte que nos interesa, la regeneración de este puente disulfuro ocurre a través de una enzima que se llama enzima 3 o hidrolipoilosacetilasa, la que aquí está en verde, para volver a regenerar lipoamida y
una molécula de FADH reducido. Ahora, la parte interesante de esto, y por lo que, la cual la remarco, si bien no viene al caso en todo este proceso, pero es interesante, es que esta molécula de FADH2 que está reducida, vuelve a oxidarse para reducir una molécula de NAD. Esta parte, si uno la mira, acá están las potenciales en negrita para el FADH2, en rojita para el NAD, estos potenciales no son favorables para que ocurra esta reacción de oxidorreducción. Sin embargo, porque lo más común, que por ahí si alguien estuvo estudiando procesos biosintéticos antes, lo más común es que la reacción que ocurra favorecida es la inversa, así el NADH que transfiere el protón al FADH2. Pero en este caso la reacción ocurre de manera inversa porque gracias al sitio activo que tiene la enzima 3, el FADH2 queda en una localización de la enzima que eleva mucho su energía potencial para hacer que esta transferencia de protones esté favorecida a pesar de que termodinámicamente no lo está. Entonces, ahora sí, ¿para qué nos interesaba entonces tener la acetilcoenzima A? Bueno, la acetilcoenzima A nos interesa porque una vez que se encuentra la acetilcoenzima A, tanto en citoplasma como a nivel mitocondrial, pueden comenzar las biosíntesis de terpeno, ¿sí? En particular, existe una enzima que se llama la citoacetiltransferasa, que lo que hace es transferir justamente mediante la extracción de un protón el grupo acetilo hacia el grupo acetilo de la coenzima A hacia la enzima, ¿sí? Entonces se forma un intermediario de reacción que luego por reordenamiento permite obtener acetoacetil-CoA. Fíjense, esta partecita de aquí es la que proviene de la molécula de acetilcoenzima A más el grupo carbonilo que se añade en posición beta, ¿sí? Esta reacción es muy conocida, que es en la familia de la química, que es una condensación de Claisen, solo que aquí, en vez de ocurrir con un éster, ocurre con un tioéster, ¿sí? Porque es el residuo de cisteína aquí que tiene esta enzima. Para la acetilcoenzima A, luego experimenta una reacción de condensación aldólica, en donde esa acetoacetil-CoA, mediante la enzima hidroximetilglutaril sintasa, lo que logra es transformarse en hidroximetilglutaril-CoA. Si no me voy a tener muchas de estas reacciones porque simplemente es una reacción de condensación aldólica, sí, que ocurre a través de, obviamente, un nucleófilo que se genera aquí con el grupo carbonilo, para dar, como toda condensación aldólica, los compuestos correspondientes. Fíjense que acá se añade un grupo hidroxilo, ¿sí? Y ese grupo hidroxilo luego permite obtener esta molécula, el hidroximetilglutarico-A, que es la que está señalizado como HMG-CoA, pero luego aparece así en los siguientes diapositivas, ¿sí? Entonces todo ocurre con la reacción química correspondiente y básicamente esta reacción de condensación aldólica constituiría el paso 2 en lo que es la biosíntesis. Y luego en un tercer paso hay mediante una reducción de tioéster, esa molécula de hidroximetilglutarico-A, ¿sí? A través de un residuo de la enzima hidroximetilglutarico-A reductasa, o sea, una reductasa, valga la redundancia, se transforma en mevaldehído, ¿sí? Y ese grupo aldehído luego es reducido para formar una molécula de mevalonato. Es decir, el grupo aldehído que está aquí se transforma en un alcohol, ¿sí? Entonces, esta reducción permite obtener ahora otra molécula clave en la biosíntesis, que es el mevalonato. El mevalonato, a través de una serie de una cascada de reacciones biosintéticas, de fosforilaciones a nivel de sustrato y de una descarboxilación, permiten obtener uno de los principales bloques de construcción en esta rama, en esta ruta biosintética, que es el IPP, o sea, el isopentenil pirofosfato, ¿sí? Si uno la mira simplemente muy por arriba, esta reacción va a ver que hay un gasto de ATP para que se fosforile el mevalonato, ¿sí? Eh, y luego ese mevalonato fosforilado en la posición 5 experimenta una nueva fosforilación para formar pirofosfato de mevalonato. Esta distribución de cargas está estabilizada en este caso por el cofactor magnesio 2+, que se encuentra estabilizando esta parte de la molécula de pirofosfato. Eh, y luego esto favorece, por la configuración que adquiere esta molécula en el bolsillo enzimático, la fosforilación del grupo hidroxilo en posición 3, ¿sí? Entonces se forma
Aquí el 5-fosfato valproato fosforilado también en posición 13 gracias a esta enzima, el 5-fosfato valproato descarboxilado, que por reordenamiento, al ocurrir esto, fíjense que acá hay una distribución de cargas que favorece la descarboxilación porque este grupo este oxígeno acá, que está formando el grupo fosfato, produce una desprotección muy grande sobre el átomo de carbono, ¿sí? Dejando una densidad de carga positiva que favorece la descarboxilación para dar un doble enlace, de forma al que no correspondiente. Entonces se forma el pirofosfato de pentemilo, que es lo que llamamos IPP. Esta molécula es clave porque a partir de aquí comienza toda la magia intracelular. Eh, Esta molécula de IPP le pueden pasar muchas cosas a nivel citoplasmático y mitocondrial. Primero, lo que puede ocurrir es que directamente esta molécula se utilice ya como uno de los bloques de construcción de la biosíntesis. Lo segundo que puede ocurrir es que esta molécula, gracias a una isomerasa, cambie la posición del doble enlace y genere una molécula de DMAPP, ¿sí? Así como suena gracioso. Esta molécula, básicamente gracias a esta enzima isomerasa, atraviesa un estado de transición carbocatiónico que permite la isomerización de ese doble enlace, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos moléculas que son fundamentales, ya sea el IPP como el DMAPP, que pueden ser las que van a encontrarse en las biosíntesis de todos los alquenos que podamos encontrar, al menos en esta presentación. Si uno mira la molécula de DMAPP, ¿sí? Como es un pirofosfato que se encuentra también estabilizado por magnesio, este grupo pirofosfato es un atractor importante de electrones, por lo tanto, este carbono termina espontáneamente eliminando ese grupo pirofosfato como fósforo inorgánico para, a través del intermediario carbocatiónico, poder experimentar una adición de parte del alqueno, ¿sí? De la molécula de IPP. Entonces aquí tenemos una primera reacción importante porque ya aquí hay una elongación en la cadena de carbonos de 5 a 10 átomos. Entonces aquí empieza a aparecer algo que tiene sentido respecto de lo que había descubierto Ruzicka hace muchísimo tiempo, y es de que había un origen biosintético que explique justamente por qué hay un pasaje de 5 a 10 y no de a un átomo de carbono, por ejemplo. Entonces aquí se encuentra la respuesta de por qué esa cadena se elonga de 5 a 10. Y luego, eh, de esa adición ocurre una eliminación. Si uno mira acá, esta adición provoca justamente la formación de un carbocación terciario que luego, ¿sí? Por eliminación va a dar un doble enlace. Ahora ese doble enlace podría formarse hacia la izquierda o se podría formar hacia la derecha. Pero si uno mira que también tenemos acá en el IPP, el grupo este pirofosfato, que es atractor de electrones, este carbono, ¿sí? Este hidrógeno, perdón, que está unido a ese carbono, es bastante ácido, entonces va a poder ser abstraído para formar el doble enlace y el alqueno en esta posición trans, ¿sí? Entonces, de forma lo que se llama difosfato de geranilo. Y aquí empiezan a aparecer una serie de nombres que en ese entonces eran muy populares, porque geranilo tiene una ligera reminiscencia a geranio, ¿no? A algo que es una planta que tiene aroma, ¿sí? El aceite de geranio, de hecho, se comercializa. Entonces, hemos llegado a través de esta serie de cascada de reacciones a una unidad que se llama GPP, que es el difosfato de geranilo, que presenta 10 átomos de carbono y que justamente va a ser la responsable de la biosíntesis de todos los terpenos que uno pueda encontrar, al menos hoy en día. Por ejemplo, si vuelvo un segundito para atrás. Aquí teníamos la molécula esta de GPP que está escrita de manera lineal, ¿no es cierto? Pero este doble enlace que está aquí, más cercano al pirofosfato, es un doble enlace trans, y este doble enlace, bueno, obviamente no presenta isomería, porque está unido a los grupos de pilo. Entonces, esta molécula la podemos reescribir, ¿sí? Acorde a la orientación que tenga eh, a través de estos átomos de carbono, sí que son carbonos sp3, así que pueden rotar. Y ya podemos escribir, por ejemplo, de esta manera, que está aquí arriba a la izquierda. Ahora, otro tema interesante que era, bueno, ¿cómo es que se forma la molécula de geraniol, que era una molécula conocida en esa época, como muy pocas otras de los terpenos, que no se sabía muy bien de cómo se sintetizaban?
Y no, hasta no hace mucho no se sabía cómo era el último paso de la biosíntesis de geraniol. ¿Por qué? Porque este doble enlace justamente eh, puede transformarse en un alcohol, si se sabe que el geraniol en ese entonces ya se había caracterizado como un alcohol. Ese alcohol se podía formar mediante dos mecanismos propuestos, pero no se encontraba hasta hace muy poco cuál de ellos era el responsable de esta transformación. Algunos sugerían que esto podía ocurrir a través de una enzima de tipo fosfatasa para formar el alcohol, y existían otros autores que proponían mecanismos que planteaban todo lo contrario y decían, no, acá se forma una especie de carbocatiónico, un intermediario carbocatiónico a través de una enzima, que es la geraniol sintasa, y que tiene actividad de estearasa, ¿sí? Esterasa, perdón. Esa enzima finalmente se logró aislar, se caracterizó y se vio que era dependiente de manganeso 2 más, y lo que hace básicamente es deslocalizar esta carga, lo de enlace, esta carga positiva al atraer uno de esos protones, para luego transformarse en geraniol, ¿sí? Para luego transformarse en un alcohol. Entonces, este mecanismo fue descartado y al haberse caracterizado esta enzima, se descubrió que la geraniol eh, sintasa era la responsable de este último paso. Entonces, con esto se logró completar la biosíntesis de geraniol en particular. Eh, El geraniol, como les decía, está generalmente en varias plantas aromáticas de la familia Pelargonium, que es la que se conoce como los geranios, ¿sí? Hay muchísimas especies. El geranio, esta en particular que está acá en la foto, es una planta de geranio de uno de los arboretum de Holanda, que hace poquito tuve la suerte de visitar. Eh, y así como se encuentran eh, geraniol en las plantas, se pueden encontrar también otros terpenos responsables de los aromas. Generalmente la familia de compuestos orgánicos volátiles no está formada solamente por un terpeno, sino que es una mezcla bastante compleja de ellos. Y por ejemplo, podemos encontrar otras familias de terpenos que se parecen bastante. Si ustedes lo miran de la forma estructural que tiene el geraniol, ¿sí? Acá arriba, la pueden de alguna manera racionalizar e interpretar en términos de las estructuras que aparecen aquí abajo. Fíjense que son moléculas bastante parecidas, pero que tienen alguna diferencia en la posición, o de su doble enlace, o del grupo alcohol, ¿sí? O incluso algunas pueden estar cicladas. Entonces, estos terpenos, como el del geraniol, o estos que aparecen aquí abajo del vinalol o el citronelol, son terpenos acíclicos, en los cuales Rosica estaba muy interesado, pero también podemos tener, por ciclación de este anillo, terpenos cíclicos, como en el caso de la mentona, ¿sí? Pero fíjense que uno si mira estas unidades y cuenta la cantidad de átomos de carbono, tenemos todas moléculas de 10 átomos de carbono que solamente difieren en si están cicladas o si tienen algún grupo funcional con alguna orientación en particular. Ahora, como habíamos visto antes, fíjense que la mayoría de los terpenos se pueden encontrar, no todos, pero una gran cantidad de ellos se encuentran como par de enantiómeros. Porque como este intermediario, ¿sí? A través del cual se forma el geraniol, es un intermediario carbocatiónico, generalmente ahí empiezan a ver según cómo se adicione la molécula de aguas del paso final, podemos tener pares de enantiómeros si tenemos mezclas, ¿sí? En donde va a predominar más uno u otro según cuál sea la enzima clave de la síntesis en ese último paso del terpeno. ¿Sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, el R-vinalol o el S-vinalol, podemos tener el R o el S-citronelol, o podemos, bueno, en este caso, como está ciclado, podemos tener mentona. En particular, esta planta Pelargonium moderatissimum fue caracterizada en cuanto a estos perfiles de terpenos y se encontró que el terpeno fundamental que se encuentra en esta planta es el geraniol, en un 12,7% más o menos. Y luego la mezcla de linaloles puede llegar hasta un 30%, un 8 o 9% de cironelol y un 0,6% de mentol. O sea que más o menos entre estos cuatro terpenos ya tenemos un 20% de la mezcla de compuestos orgánicos volátiles. Y el resto, que están en muy bajo porcentaje, es una tabla bastante extensa que hay en esta publicación, están todos en porcentajes bajísimos. Y justamente esos porcentajes bajos es lo que en la industria cosmética se lo conoce como notas, ¿no? Son notas de perfume que hacen que las cosas sean mucho más complejas al olfato humano y que por eso sean tan buscadas. Y por eso tan difíciles de reproducir, ¿no? Ahora, también existen otros terpenos de la familia
que se desprenden de la síntesis de granipiro fosfato, que es, por ejemplo, el que se encuentra en el limón, ¿sí? El responsable del olor a limón es el limoneno, y que fíjense, en cuanto a su ruta biosintética, ya para no seguir aburriendo más con toda esta parte, solamente muestro acá los pasos, sin enzimas, sin mecanismos, cómo a través de la misma molécula IPP, del pirofosfato de geranilo, podemos obtener otro terpeno que es muy conocido y es el limoneno. Fíjense que acá este intermediario carbocatiónico en realidad lo primero que tiene que hacer es cambiar la posición del doble enlace trans a doble enlace cis. Esto ocurre a través de la isomerasa, lógicamente, y esto favorece la ciclación de la molécula, ¿sí? Entonces aquí, al ciclarse, se forma un intermediario carbocatiónico terciario, que por protonación puede dar, obviamente, como es intermediario carbocatiónico, va a dar el par de enantiómeros en este caso, que puede ser el R o el S limoneno, ¿sí? En donde uno u otro enantiómero va a tener mayor predominancia en algunas frutas o en algunas plantas que el otro, haciendo que eso difiera en el aroma que uno percibe, finalmente. Y fíjense que toda esa diferencia de aromas solamente está dada por la posición en la que se terminó de ciclar la molécula, ¿sí? De formar la molécula, perdón. Entonces aquí mientras les hablo luego de otro terpeno, si quieren pueden ir escaneando para hacer también otra vez interactiva la clase. Y si quieren abrir los micrófonos y digan, ¿eh? De acá pueden escanear este código QR de la misma forma que el anterior, para poder ver la molécula de limoneno. Si acá van a encontrarse con los dos enantiómeros, el R y el S, las van a poder rotar en el espacio, con los dedos, así pellizcando en la pantalla, agrandarla, achicarla, y incluso pueden sacar fotos, pueden sacar una selfie con el limoneno. Entonces, bueno, mientras yo les cuento, si quieren pueden ir probando eso y si quieren me frenan también y me dicen si pudieran hacerlo bien. Eh, Mientras tanto, mientras hacen eso, aquí tenemos otro terpeno más que también es muy conocido y que es el responsable del aroma de los pinos, ¿sí? Por eso se llaman pinenos. La misma molécula, fíjense otra vez, el IPP. El IPP, ahora, por isomerización, ¿sí? Puede ciclarse, pero ese doble enlace que antes en el caso del limoneno no es reactivo por las enzimas que intervienen, o sea, por cómo la molécula está o localizada dentro del sitio activo de la enzima, en el caso del pineno sí es posible, y este doble enlace es el que justamente termina generando un biciclo. O sea que se formaron acá, además del ciclo anterior, se formó un ciclo nuevo que es el responsable de la formación de este par de enantiómeros que son el alfa y el beta pineno. Esto yo las presento al limoneno, al geraniol, al pineno, no por capricho, sino porque realmente son terpenos muy famosos, muy conocidos, muy buscados también, y tienen algunos usos actuales interesantes, que es lo que vamos a ver al final de la presentación. Bueno, y ahora, una vez que uno entiende más o menos a grandes rasgos cómo es la biosíntesis de los terpenos, estos terpenos que yo les mostré son terpenos de la familia más pequeñita, ¿sí? Son todos de unidades de 10 átomos de carbono. Pero si se añade un bloque más, tengo 15 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, y si añado más, tengo 20, 25. Y de esa manera se empiezan a construir, fíjense, familias de sesquiterpenos, como uno de los más famosos, que es el parmesol, que está acá en el medio. Fíjense que acá uno puede identificar, si uno quisiera, los 5 átomos de carbono de la molécula de isopreno, que era la que les mostraba en el QR al principio, y se pueden identificar, y por eso es que la regla del isopreno cobra sentido, ¿sí? El isopreno no está presente en la célula, pero sí uno puede identificar esos bloques una vez que encuentra caracterizado el terpeno. Otro es, bueno, el ácido asbítico, que es una hormona bastante importante en plantas. Y cuando pasamos ya a terpenos un poco más complejos, tenemos las vitaminas. O sea que a partir de la biosíntesis de terpenos también se dispara la síntesis de vitaminas. Y también se dispara la síntesis de otro terpeno importante, que ya son triterpenos, como el escualeno, en quien el laboratorio de Rusica estaba bastante interesado, porque a través del escualeno pudieron esclarecer la síntesis de esta otra molécula que está aquí al lado, que es el colesterol. ¿Sí? Entonces, esta transformación es un terpeno, el colesterol es un terpeno bastante elaborado, es una molécula, una de las moléculas más, se dice, decoradas de la familia de los terpenos. Fíjense que tiene muchos ciclos, tiene cadenas alquílicas ramificadas, tiene un grupo alcohol, un enlace, hay orientaciones preferenciales. Entonces, es un terpeno bastante elaborado,
Entonces el grupo de Rosticap estaba muy interesado en esclarecer esta biosíntesis. Y por otro lado tenemos ya terpenos mucho más grandes, que son los tetaterpenos, como por ejemplo los carotenos, ¿sí? Esta es la molécula de betacaroteno que está presente en muchos de los vegetales que consumimos, ¿sí? En zapallos, zanahorias, ¿sí? Son compuestos coloreados, realmente, esta conjugación del desenlace. Pero no nos podemos olvidar tampoco de otras moléculas en donde no, si bien no son terpenos, sí tienen alguna estructura derivada de los terpenos, como por ejemplo la clorofila misma. Sí, tanto la clorofila A como clorofila B, que difieren solo en este grupo funcional, el metilo y acá el grupo aldehído, tienen una cadena que R, que se suele llamar en los textos, ¿no? Que es una cadena carbonada bastante larga. Y si ustedes se fijan acá, esta cadena saturada, que se ve acá, bueno, tiene saturación en esta parte, pero esta cadena que está acá, la cadena alquílica, si uno la mira, tiene ramificaciones cada una cantidad espaciada de átomos de carbono. Entonces, uno podría inducir de aquí que esta unidad repetitiva proviene de algo isoprenoide, ¿no? Entonces, aquí en la biosíntesis de clorofila está implicada, ¿sí? Está relacionada con la biosíntesis de terpenos, ¿sí? Acá podemos contar esa unidad isopreno. Y por supuesto, bueno, también esta molécula la puse porque es de bastante relevancia actual. El THC y el CBD, sí, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, en particular, son moléculas cuya biosíntesis es bastante compleja, pero también, si uno la observa en detalle, puede identificar alguna estructura terpenoide. Si uno mira aquí, esta parte de la molécula de THC es bastante familiar respecto de las estructuras que estábamos viendo antes para el caso de los terpenos cíclicos, ¿sí? En particular, el tetrahidrocannabinol es un terpenoide, sí, fenólico, porque uno de los sustituyentes que tiene acá es un grupo fenol. Pero si uno mira la otra parte de la molécula, esto ya tiene una reminiscencia a los terpenos, donde justamente como aquí hay un doble enlace, ese doble enlace puede ser reactivo, ¿no? Y eso genera aquí este puente. Y lo mismo sucede en el caso del cannabidiol. Fíjense que tiene una estructura terpénica similar y es de la familia, en este caso, de los terpenos fenólicos, ¿sí? Hoy estos tipos de terpenos, en particular, que son tan buscados por tanto su estudio para tratamientos médicos, y también hoy hay muchas publicidades en televisión donde hay cremas hasta que utilizan eh, algunos de estos compuestos eh, para diversos usos. Eh, Son muy buscadas y de hecho ya existen equipos para extracción de terpenos justamente y específicamente de cannabis, ¿sí? Son máquinas que básicamente hacen arrastres con vapor, pero sin toda la parafernalia que implica hacer este tipo de destilaciones. Estos equipos ya son más caja negra, ¿no? Uno prácticamente mete la bolsa con la planta y la máquina hace su trabajo para devolver las fracciones de aceite. Entonces, bueno, ya más que nada para ir cerrando con esa parte de la biosintética, esto me pareció bastante interesante como para cerrar el entendimiento de por qué son tan buscados. Los terpenos que existen son muchísimos, realmente muchísimos. Aquí les puse algunos de los que vimos y otros que también son famosos: el limoneno, el eugenol, el mentol, sí, el linalol, parnesol, etcétera, que están caracterizados en esto que se llama como una rueda de aromas, ¿sí? En donde se han estudiado y clasificado los terpenos en función de qué tipo de interacción producen al entrar en contacto con nuestros receptores olfativos, ¿sí? Si esos terpenos son percibidos como picantes, como dulces, como sabores, como olores más ácidos o como olores más terrestres, por así decirlo, fueron caracterizados en esta ruedita que se ve acá, bastante colorida, y uno, entonces, si quiere buscar una fragancia por combinación de terpenos en particular, más o menos puede tener una idea de qué tipo de terpenos podrían estar involucrados en esos casos. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, en lo que es la parte de perfumería, ¿sí? El desarrollo de perfumes. Y bueno, entonces, una vez que entendemos por lo menos a grandes rasgos cómo es que funciona la biosíntesis de terpenos, cómo es que las plantas se encargan de hacer esto sin usar isopreno, eh, y gracias a Recica que pudo esclarecer estos mecanismos, sin ahondar en mucho detalle, porque como les decía, no soy biólogo, existen muchas vías regulatorias para la biosíntesis de terpenos y este es uno de los campos más abiertos a la biología hoy en día, porque
el hecho de poder conocer las enzimas implicadas en los procesos y cuáles son los reguladores de esas enzimas, hace que uno pueda, por supresión o por mejoramiento de enzimas, facilitar o reprimir la síntesis de algún terpeno en particular. Esto particularmente está sacado de una publicación de esta revista Fermentation, en donde están buscando producir terpenos en levaduras. Entonces han hecho, bueno, como este esquema en donde se muestran cuáles son las vías que han bloqueado para favorecer la producción de algún terpeno en particular, ya que algunos de ellos, como les decía, se sintetizan a nivel citoplasmático, otros a nivel mitocondrial. Entonces, según como el terpeno que uno quiera sobreexpresar en esa célula, puede más o menos empezar a estudiar dónde puede jugar en estos ciclos biosintéticos para poder hacer estos cambios. Eh, y justamente se busca sobreexpresarlos porque muchos de esos terpenos son caros. Vieron que los perfumes generalmente son costosos porque la familia de terpenos que presentan y la composición es compleja. Y justamente una manera de abaratar costos sería producir esto a gran escala, sin necesidad de estar utilizando las plantas o los frutos de las plantas para poder extraerlos. Dentro de los factores que alteran la producción de terpenos, y es a donde más me parece está abocada la biología molecular hoy en día respecto a los terpenoides, es en estudiar qué es lo que pasa con la producción de terpenos en las plantas frente a los cambios ambientales. Eh, la producción de terpenos, como les decía, está afectada por muchos factores, en particular, bueno, las condiciones de luz, obviamente, porque dijimos que para la biosíntesis es necesario utilizar degradación de azúcares, entonces las condiciones en las de luz, la temperatura, la presencia o no de ozono y también cómo sea la comunidad de insectos y de herbívoros que se alimentan de ese vegetal y la disponibilidad de nutrientes del suelo van a ser claves a la hora de determinar qué proporción de terpenos y qué composición terpenoide va a tener la planta. Esto es importante porque un campo en particular de la agronomía hoy está buscando reemplazar muchos de los, ¿cómo se dice? De los pesticidas que se utilizan en los campos, de los agroquímicos que se utilizan, por compuestos naturales. Y como la familia de terpenos, generalmente muchos de ellos tienen actividad, ya sea como repelente de insectos o como también bactericidas y antimicóticos, pueden haber muchos de ellos que estén involucrados o que sean de interés, mejor dicho, para ser estudiados en campo, justamente, para ver si esto puede producir un mejoramiento de cultivos sin necesidad de utilizar agroquímicos, que hay una tendencia global ahora que está yendo hacia disminuir el impacto de los suelos, ¿sí? El impacto nocivo que pueden tener el suelo. Dentro de ellos hay algunos de los que ya les mencioné, como el limoneno, el linalol, el pineno, y por supuesto hay terpenos mucho más complejos. Esta oxalitina es bastante estudiada ahora y hay muchos otros más que son complejos, como el calopileno, eh, que tiene una biosíntesis, una transformación bastante complicada como para dar una presentación tan breve. Me interesa más que se entienda por lo menos de dónde viene el limoneno, pineno, el linalol. Total, después de ahí, si uno entiende eso, es más fácil entender luego el resto, si alguien quiera adentrarse en eso. ¿Y por qué estaban interesados entonces en sobreexpresar en las industrias los compuestos orgánicos volátiles en levaduras? Porque justamente el reemplazo de estos terpenos y terpenoides evitaría justamente el empleo de plantas, ya que así como hay una tendencia a reducir el impacto de los suelos, también hay una tendencia global por el cambio climático a conservar bosques y conservar vegetación, sobre todo que la mayoría de estas plantas son plantas autóctonas de las regiones que se caracterizan por perfiles terapéuticos particulares. Acá en Argentina, sobre todo en la región de Córdoba, se encuentra, eh, hay estudios hechos por la Universidad de Córdoba, botánicos de esa universidad, que han caracterizado mucho las plantas nativas de aquí y tenemos una riqueza de terpenos en estas ciudades por justamente cómo es el clima, que es más bien seco y árido en algunos casos, terpenos bastante interesantes que podrían ser aprovechados de esta manera sin necesidad de destruir la vegetación. Eh, entonces, además de eso, otro campo de la biología, ya para ir cerrando, otro campo de la biología que está muy
eh, muy candente en este momento en relación a los terpenos, es el estudio de cómo el cambio climático, ¿sí? El calentamiento global produce un cambio climático que afecta a la expresión de terpenos en las plantas. Y esto me parece a mí, lo puse como cierre porque me parece que para la biología es uno de los campos de investigación más importantes en este área, porque justamente es tan complicada la interacción de la planta con cómo finalmente termina produciendo estas moléculas que hay muchísimos factores individuales para estudiar cómo es que estos perfiles cambian gracias a alguna de estas variables que ha alterado el cambio climático, como pueden ser, por ejemplo, los niveles de ozono, el nivel de radiación UV, los niveles de dióxido de carbono y la disponibilidad de nutrientes del suelo, que son cuatro cosas claves que están modificándose bastante rápido, diría yo, por estos cambios que han alterado la producción de terpenos. Y justamente lo complicado de esto es que las plantas producen terpenos en diferentes niveles durante el día, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos terpenos que en hojas se sobreexpresan más durante la mañana y menos durante la noche, y dentro de la misma planta hay otros terpenos que se sobreexpresan más de noche que de día. O sea que una misma planta tiene en su composición diferente emisión de terpenos según de qué moléculas se esté hablando. Entonces, es difícil ya conocer de base cómo es esa emisión para una planta en condiciones normales, digamos, y es difícil luego estudiar cómo esas condiciones han variado por alguno de estos cambios y que produce el cambio climático. Entonces aquí se abre, acá en vez de orgánicos volátiles figura como PSC porque es productos secundarios, metabolitos secundarios en los terpenos. Entonces este estudio ha abierto un campo muy grande y aquí para cerrar la presentación les dejo esta tablita, que es el metaanálisis de cómo se han ido alterando los perfiles de terpenos gracias al cambio climático en algunas plantas, en particular esto está sacado de una publicación donde han estudiado familias de pinos, y se puede ver acá en las flechitas, que están así con flechita de vuelta, que las variables que han estudiado, que son ozono, como les decía, dióxido de carbono, calor, sequía, ¿sí? Y luz UV particularmente, bueno, la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, si hay una flechita que apunta hacia ambos lados, eso no ha cambiado con el cambio de esas variables. Pero sí lo interesante son las flechas que están hacia arriba y hacia abajo, porque indica que esas variables, en este metaanálisis de datos, de resultados que han ido obteniendo, estas variables sí afectan la producción de terpenos. O sea que el aumento de los niveles de dióxido de carbono en el aire y el aumento de las temperaturas pueden producir cambios en esos perfiles volátiles. Y si hay cambios en los perfiles volátiles, hay cambios en las comunicaciones, la forma en la que se comunican las plantas entre sí, hay cambios en la interacción que van a tener los insectos para con las plantas a la hora, particularmente las especies que son predadoras de esas plantas, y también hay muchos interrogantes que son estos signos de pregunta que aparecen acá, que me parecen más interesantes todavía para la biología, porque muchas de esas variables no se conocen. Entonces acá, fíjense en esta tabla, la cantidad de signos de interrogación que hay, y no solo para terpenos, aquí yo los puse porque me interesaban los terpenos, pero han estudiado también otro tipo de compuestos orgánicos que varían, y van a encontrarse con un mar de signos de pregunta, lo cual significa que aquí hay mucho campo para investigar. Es decir, poder estudiar una familia de plantas, por ejemplo en Argentina, que permita hacer un seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo en cuanto a sus perfiles terpénicos, y uno pudiera cotejar eso con con los cambios en estas variables climáticas, sería súper interesante para poder establecer una correlación como la que se ve aquí y poder responder a varios de estos interrogantes. En particular, lo difícil de esto es que medir estos perfiles es bastante complejo porque los terpenos se expresan en concentraciones muy bajas, se emiten en concentraciones muy bajas, entonces es difícil de detectarlo, incluso con narices electrónicas es bastante complejo, ni hablar con, no sé, cromatografías gaseosas y espectrometría de masas, donde las mezclas se pueden inyectar directamente, pero están en baja concentración y eso es una complicación. Pero hay muchísimo para estudiar detrás y por lo menos responder a alguna de estas preguntas y entender mejor qué pasa con nuestra vegetación local cuando hablamos de cambio climático, que es algo que acá por lo menos todavía no ha crecido, pero me parece que es un momento interesante como para ahondar en eso. Bueno, y
espero no haberlos aburrido mucho con la parte muy química de esto, pero me parecía que valía la pena si uno, queriendo entender cómo ocurren algunas reacciones en plantas, quería saber apenas un poquito más. Sí, estas cosas son cosas que vieron en muchas partes no puse bibliografía porque esto se encuentra en los textos usuales de bioquímica que existen aquí. Eh, y sí complementar sobre todo la última parte con la información más importante y actual de para qué se está haciendo. Bueno, creo que con eso estamos. Bueno, Y muchas gracias, Nico. La a ver verdad que es si- súper específico, súper claro, un nivel de conocimiento admirable. Este, bueno, por el chat no se formuló ninguna pregunta por el momento, pero Oye, eh, a ver, si quieren hablar los micrófonos y digan si pudieron entrar a los QR, que esa era una parte que sí, me tenía sí. nervioso en la presentación El porque no sabía primero si estaba. andaba bien, yo entré el primero y sí se veía la molécula. Ahí se Sí, bueno, pudo. y en el otro, sí, el otro eran un par de isómeros, había que tocar la pantalla, lo que pasa que sí, como son dos moléculas por ahí, según la conexión y el teléfono, por ahí a mí me han tardado un poquito en aparecer en pantalla, pero aparecen y se pueden rotar y todo. Y está bueno porque de esa manera, al verlas en 3D en el teléfono, uno puede ver lo más difícil que es de estas moléculas es cuando tienen centros girales. Entonces, con esto por lo menos se pueden observar y poder decidir, bueno, qué configuración tienen. Son muy químicos, pero está bueno como estrategia didáctica. Eso. Claro, tomarlo como idea, como recurso, tal cual, a quienes son profes. Ujú. Así que bueno, sin más decirles que agradezco que se hayan unido y bueno, si hay gente que estudia biología acá, me parece que si les interesan las plantas, aquí en la Universidad de Luján hay campo para trabajar en plantas y me parece que es un área interesante. Es difícil de estudiar porque como les mostré hay muchas variables, pero realmente es un área interesante. Yo hace poquito me uní a un grupo en una de las dependencias donde trabajo, estamos interesados justamente en buscar terpenos nacionales y por eso les hablaba de la Universidad de Córdoba. Hay muchas, nosotros tenemos un país bastante amplio en vegetación, sobre todo por las diferencias en los suelos y las condiciones climáticas de cada región. Entonces, los terpenos en Argentina, algunos de ellos están bastante caracterizados por región, otros no. Hay publicaciones al respecto, pero me parece que por lo que leí, hay muchísimo por hacer todavía, y eso me parece algo positivo, porque para los biólogos que estén interesados en plantas o en agrónomos, es algo bastante interesante. Lucas, adelante. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola, Nico. Quería hacer unas Hola. consultas en base a lo que dije en la charla. Me interesó mucho que los compuestos terpénicos son volátiles y lo que te quería preguntar por ahí respecto al impacto climático es, ¿se sabe cuál es la ruta química, sobre todo de degradación, una vez que se libera a la atmósfera los terpenos, si algún subproducto de esa degradación contribuye al efecto invernadero? ¿Cómo se degradan? Bueno, eso creo que si entendí bien, porque se me entrecortó un poquito, pero si entendí bien, en la ruta de degradación de terpenos, vos te referís a el suelo, aquí, cuando mostraba esto, en este caso, Lucas, no sé si entendí bien tu pregunta. Sí, a ver, Lucas, si podés reformular. Se escuchaba como un poco, Sí, trabajito, sí, sí. sí. Básicamente, por si, mientras por ahí quiero Ahí responder, escribió en el chat sobre si los terpenos volátiles se degradan en algo que contribuya al efecto invernadero. Es una pregunta de química es una ambiental. buena pregunta. A ver, la aplicación de terpenos todavía está en estudio, si es lo que entiendo como agroquímico. La aplicación los terpenos van a ser degradados, son compuestos orgánicos naturales, entonces van a ser degradados finalmente por bacterias en el suelo. Pero bueno, ahí yo ya toco medio de oído, repito porque no soy biólogo, pero existen vías de degradación. En algunas de estas publicaciones en las que estuve leyendo, hay rutas de degradación de terpenos.
Eh, pero bueno, básicamente como son lípidos, a nivel intracelular pasa, la degradación pasa por vía de degradación de lípidos. A nivel suelo no tengo tan en claro cómo es la degradación, pero al fin y al cabo queda fijado como carbono, ¿sí? Depende de para qué supongo para qué el organismo lo está degradando, si es para consumirlo o si es para producción de dióxido de carbono, ahí ya no lo tengo muy bien claro como degradación, pero sí sé que en algunos casos todavía se está estudiando si es benéfico o no la aplicación. Ah, perfecto. Y otra consulta que quería hacer, Nico, en la industria, cuando se sintetiza, bueno, cuando se comercializan los terpenos, ¿se los trata de proteger de alguna manera? Sí, Para... sí, generalmente sí, porque bueno, yo hice una pasantía en una de las empresas, no sé si hay una de las empresas más importantes de estos frasquitos de aceite, que una empresa que empieza con J, que vende unos aceites esenciales bastante caros. Ujú. Eh, bueno, yo trabajé en esa empresa, en la planta de la que es control de calidad, hace ya varios años, y en esos casos, como son sustancias sobre todo que vienen importadas, porque nosotros no tenemos una producción nacional de terpenos importante, entonces la mayoría de los terpenos, diría casi todos, son importados y vienen protegidos, sobre todo de la luz, porque como vienen los terpenos, son estructuras que tienen dobles enlaces, muchos de ellos están conjugados, sobre todo los carotenos, pero bueno, los terpenos más pequeños, los monoterpenos, hay estructuras que tienen dobles enlaces o grupos reactivos que pueden activarse por luz o por trazas metálicas, como todo alqueno, ¿no? Que es reactivo. Entonces, sí, tienen que estar protegidos, generalmente están en lugares donde está la temperatura más baja de lo normal. Y en los casos en los que se utiliza como solvente, porque esto no me recuerdo si lo mencioné, pero los terpenos también son buscados porque se usan como solvente. No sé, está, por ejemplo, la turpentina, que es un solvente que se utiliza en artes. Eh, bueno, la guarrá, si la conocen, no es justamente uno, pero eh, es un solvente que cumple funciones similares. Y también se utilizan en algunos casos como reemplazo para solventes que tienen que sufrir procesos iniciales de calentamiento. Y justamente calentar un terpeno no es la mejor de las ideas porque hay dobles enlaces y puede ser reactivo. Eh, pero eso todavía está en materia de estudio. Lo que sí se ha probado y que ha sido bueno es la utilización de, en particular, terpenos como el limoneno o el linalol como solventes de algunas otras moléculas orgánicas o mezclas orgánicas inorgánicas que favorecen determinados procesos electrónicos. Eso sí está estudiado como se ha comprobado eficacia. Pero eso lo iba a poner en un momento en la presentación y después dije que no, porque no voy a ir de tema. Pero sí, se están usando como solventes. Es necesario tener los recaudos necesarios, ¿no? Pero los terpenos son tan distintos todos entre sí que hasta es difícil entender que formen parte de una misma familia. Perfecto, Nico, gracias. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere consultar algo y si no, ya estamos por finalizada la actividad. Por el chat compartí el enlace para solicitar el certificado de asistencia a esta actividad y el video va a estar disponible en la página del Departamento de Ciencias Básicas dentro del el enlace del webinar. Cada año vamos subiendo ahí los videos de todos los webinars que se van dictando, así que si alguien llegó tarde o lo quieren compartir con alguien que no ha podido asistir, ahí va a estar disponible. Bueno, Nico, parece que Pero nos despedimos. Nadie más. bueno, les agradezco a todos nuevamente por haberse tomado el tiempo de asistir al webinar. Y bueno, ahí tienen mi contacto por si quieren conversar sobre el tema. Les reitero, me parece que para la biología es súper interesante como área de trabajo. Me parece que hay mucho potencial detrás de eso. Y bueno, les mando un saludo a todos. Gracias a vos por haber estado moderando, como siempre. Y ¿Eh? bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muy bien. Que terminen bien el día. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias.